Saludo a la amada Iglesia de Dios, la iglesia presente que está ahora, esta noche aquí en la casa de oración. También a cada hermano y cada amigo que también se une a través de la plataforma. Hoy es martes de oración, ¿verdad? Y todos los días son de oración. Damos gracias a Dios por eso, porque estamos en el mismo sentir. Todos los días es la oración. Amén. Quiero invitarle a la Sagrada Escritura, al libro de el capítulo de Jeremías, al libro de Jeremías, y daremos lectura desde el versículo 1 al 6. El libro de Jeremías, capítulo 18, y daremos lectura desde el versículo 1 al 6. Mientras tanto, también le observe alrededor suyo si alguien no tiene la escritura, para que le pueda ayudar también. Me da un fuerte amén si usted lo tiene. ¿Sí? Vamos a dar la lectura. Quizás ustedes se preguntarán por qué tomo tanta agua, pero ya tengo un problema con el agua. Así que toca. Vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura, sí, siempre honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Lea conmigo, amada iglesia del Señor. La Escritura dice así, honrando siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta aquí. Y este pasaje lo hemos leído millones de veces, ¿verdad? Definitivamente es un pasaje maravilloso, un pasaje que trae tantísima enseñanza sobre, en este tiempo, pues para el pueblo mismo, y hoy por hoy, pues para nosotros también, amén. Si leemos con ojos nuevos, como dice el pastor Dante Gebel, siempre vamos a encontrar nuevas promesas siempre en la palabra de Dios, porque no es un libro común, ¿verdad? Es la misma palabra del Señor. Pero quiero dejar algunas cositas acá en el corazón suyo, tal como el mío, ¿sí? De que en este tiempo que Dios toma al profeta Jeremías, en este tiempo el pueblo de Israel, ¿cómo se encontraba? ¿Cómo se hallaba? ¿Qué estaba aconteciendo en estos tiempos? Bueno, primero que el pueblo se encontraba totalmente desanimado. Y desanimado porque, siendo que Babilonia era el imperio opresor para este entonces sobre el pueblo de Israel, Israel había caído en una decadencia moral, política, espiritual, ¿sí? En esos tiempos. Es decir, eran tiempos de guerra, de crisis, con un opresor del imperio de Babilonia y su decadencia tanto política, moral y espiritual sobre el piso. Esos eran los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y sabemos que a lo largo de la Escritura, cuando lo leemos, podemos encontrarnos vez tras vez la desobediencia. Y quizás de forma externa podemos decir: bueno, el pueblo, qué tremendo, cómo se porta. Hoy por hoy, las iglesias a nivel mundial y muchos personas que un día profesaban esta palabra maravillosa de Dios, también se encuentran en decadencia moral, espiritual, y podríamos decir también que política, porque más que se dedican en vez de bendecir a los gobernantes, a maldecir y a hablar cosas que no son. Porque muchas veces es fácil calificar o es fácil decir: si yo estuviera allá o si yo hiciera tal cosa. Como siempre digo, así más o menos como cuando usted le sirve un plato de comida al que se sienta cómodamente solo a comer.
y no sabe que ese plato de comida ha demandado 4 horas de lavar trastos, de limpiar las legumbres, de detenerse para estar al cuidado de que todo salga bien. Y cuando le lleva el plato a la mesa dice, ¿y esto nomás? ¿Ah? Déjame decirte que baja por like un plato diferente, ¿no? O dibújate para ver si... Es fácil despreciar, es fácil calificar cuando no se sabe lo que es sudar para lograr hacer algo, ¿no? Y el pueblo estaba en una condición que hoy por hoy podemos ver a nivel mundial. Muchas personas han decaído, están en esta decadencia. Pero el pueblo en este tiempo, Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios dio una promesa sobre su pueblo Israel y la promesa iba a cumplirse, guste o no les guste. Con los antiguos que iban ya muriendo, aquellos rebeldes y aquella la nueva generación, pero había una promesa, había un pacto. Y sabe que esto es impresionante, porque quizás usted como madre diga, bueno, yo ya tengo tantos años y siento que ya la vida mismo se me escapa y no puedo ver que mis hijos se vuelven a adorar a Dios, a honrar a Dios, a servir a Dios. Pero déjeme decirle algo, en algún momento escuché el testimonio de una mujer muy amorosa en Cristo y ella decía, mi madre, una mujer de fe, una mujer de oración toda su vida. Nunca ella partió de esta tierra a muy corta edad, no alcanzó a ver que sus oraciones nunca cayeron al vacío. Mi hermano, que era un corrompido, un hombre que andaba pero por ahí en alcoholismo, hoy por hoy está en la iglesia, hoy por hoy sirve en las cosas del Señor. Yo mismo, yo no pensaba yo era muy joven cuando mi mamá murió, pero hoy estoy en los caminos de Dios. Mi madre no alcanzó a ver esto, pero yo mientras la escuchaba, real es esto, pero la promesa estaba ahí. Iba a cumplirse porque iba a cumplirse. Con sus ojos sobre esta tierra o sin ellos, pero la promesa iba a cumplirse. Y aquí estaba el pueblo de Israel. Estaba afligido, estaba desmoronado, estaba desanimado. Se encontraba bajo una opresión de un imperio que lo tenía pagando tributo. Y bueno, y tantos relatos que dice la Escritura allí, que es útil leerla para poder tener un poco más de amplitud en conocimiento, para saber en qué condición se hallaba el pueblo. Pero aquí está Jeremías. Hay una orden de manera directa donde dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate. Ahora, ¿cuál era la condición también de este ánimo de Jeremías? Le dice levántate, alguien que está todo avivado, todo encendido. Seguro no le dicen vente porque de metido siempre está por ahí, ¿verdad? Se ha visto por ahí unos cuantos, ¿no? Oye, no lo llaman, aquí estoy. No lo han llamado, pero ahí está. Sí, bueno, yo era una de esas. Y así aprendí muchas cosas en el Evangelio. Donde no me llamaban, ahí estaba. Cuando iban a orar y que a sacar demonios y no sé cuánto, yo decía, yo voy. Y siempre me decía, ¿y por qué quieres ir siempre? Porque quiero ver qué pasa, qué sucede, quiero aprender qué es lo que también hacen ustedes. Y a todos lados que iban a estar, qué sé yo, iban a evangelizar, yo voy. Sí, que tú no tienes nada que hacer. No, lo que pasa es que quiero saber qué sucede, qué hacen ustedes ahí. Porque para mí, mi pensamiento era, mientras más veía cómo funcionaban los grandes líderes, cómo funcionaban aquellos que ya tenían años dentro del ministerio, así que era mi modo de aprender en modo práctico. En modo práctico. Entonces, siempre me decía mi hermana, si no te incluyes en todo cuanto ves dentro de la iglesia, nunca vas a definir para qué mismo es que Dios te ha llamado. Así que siendo así, me gustó todo y quiero estar metida en todo hasta el día de hoy. ¿Sí? No lo definí, Dios lo definió, pero igual donde se puede uno estar ahí, ahí quiero estar también, siempre. ¿Sí? Pero aquí estaba Jeremías. Le dice una voz de modo directo, levántate. Jeremías en este tiempo también, él quizás se encontraba, no sé, no voy a decir que quizás cansado, pero quizás un poco desanimado o desalentado. Le ha dado a usted esas crisis donde dice, hoy no quiero hacer nada. Particularmente yo. Digo, vengo acá a la iglesia y le digo, hermano Abraham, reemplázame, hoy no quiero hacer nada. ¿Verdad? O cosas que me pasó algún momento así. Vine un día acá, un día martes mismo de oración. Y a todos nos sucede esos días un poco de desánimo, ¿no? Y qué bueno por eso.
Digo que bueno por eso, porque así sentimos lo que los demás también sienten. Porque cuando usted va a sentir dolor, si no va a sentir, se va a ver, identificar con el dolor de otro si usted no lo ha vivido. Nunca, ¿verdad? ¿Sí? Si yo le dijera a usted, ¿cuántos le han dado que sea un golpe de manera inesperada en el dedo gordo de su pie? Sí, a mí nunca. Entonces yo le daré uno para que aprenda, sienta cuál es ese dolor, ¿verdad? Y un día martes así, vine también un poco desanimada y vengo y le digo, hermano, ayúdame. Me dice, no, dice, ahorita me voy a ir a tal lado. Ok. Le digo, oye, hermano, tú, porque claro, de los ministros que podían ayudarme. No, me dice, ¿sabes qué? Yo solamente vine a dejar tal cosa. Y así manoseé 1, 2, 3 días. Ya está bien, voy yo. Ni modo, porque no es a mi manera, sino la manera de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Por muchas... La condición anímica realmente nos hace detenernos, pero siempre decimos, Dios es mi fortaleza, pero a veces decimos, no quiero hoy día. Ahí nomás déjala para otro día, para un después. Y no debe de ser así. Aquí estaba Dios, hablando de forma directa. Jeremías, levántate. Jeremías tenía una situación donde él se hallaba en esa sombra de desaliento. Y eso es como poético, una sombra de desaliento. Cuando todos te critican, ¿ah? Aquí no le pasa esa sombra de desaliento. Jeremías, siendo que era usado por Dios como profeta y con palabra de juicio para el pueblo, porque se hallaba en una decadencia moral, espiritual y política, en decadencia. Dios tenía que usar los labios, la vida de Jeremías como hombre, aunque él era que lloraba mucho, pero aún así también tenía carácter y valentía para decirlo. ¿Sí? Nos va a costar. A la mamá casi nadie nos quiere en la casa, porque las mamás se dan cuenta de todo. Entonces las mamás siempre llevan el papel de la fea. ¿Sí? Siempre el papel de la fea, la mamá es la fea. Pero los papás son un poco más, ellos son más llevaderos, más dóciles, amorosos, ellos son pero un atardecer cada mañana. Porque también son un poco manipulables. Peor si tienen hijas mujeres, ni se diga. ¿Verdad, mi hermana Juela? Dele fuerte palmada al Señor. Aquí estaba Jeremías, como les digo. Él básicamente tenía mensajes de juicios. Y siendo que tenía siempre mensajes de juicio, su vida emocional estaba afectada. Y afectada, ¿por qué? Porque los profetas se levantaban contra él, porque los reyes se levantaban contra él, porque el pueblo mismo se levantaban contra él y no querían escuchar las palabras de juicio que venían de parte de Dios en sus labios, y por lo tanto no era agradable, era rechazado. Todas las veces que usted confronte verdad en su casa, todas las veces que usted corrija como se debe, todas las veces que usted no negocie las cosas de Dios, los mandatos de Dios, la vida de Dios, la forma de vivir de Dios dentro de su casa, todas las veces va a ser ¿qué cosa? Rechazado. Y va a decir, ahí viene el aguafiesta. Ahí viene, como la palabra que siempre dice, ¿cómo es que? La santurrona, sí. Sí, ahí viene, dice que ya es siempre, todo es diablo, todo es diablo. No va a ser todo diablo, pues si andan con el diablo. Claro. Lo que pasa es que no todos pueden ver al diablo. El que camina con el diablo ve igual que el diablo, pero el que no camina con el diablo lo ve al diablo. ¿O no es así? Usted va a su casa y usted va entrando y las antenitas de vinil empiezan, como el chapulín colorado, ¿verdad? Algo pasó aquí. Algo sucede aquí. Las antenitas, no somos chapulín colorado, nos falta el traje nomás, pero las antenitas las cargamos. Espirituales, pero no espirituales. No va a ponerse unas antenitas y las antenas acá. Va a agarrar las antenas de Netflix y va a quererse ponerlas ahí. No. Jeremías era esto. Jeremías era rechazado, pero siendo que era un hombre usado por Dios, quizás estaba allí emocional, como le digo, la sombra del desaliento estaba quizás en él. Esa sombra de desánimo y desaliento que nos encapsula de vez en cuando unos cuantos, cuando somos criticados, ¿no? Porque siempre es lo mismo, vive diciendo lo mismo, nada deja pasar. ¿Qué vamos a dejar pasar? Nada. Y aquí estaba Jeremías, entonces Dios empieza a hablar, levántate. Igual que a usted y a mí hoy nos dice, levántate. Si usted o yo, y esto viene para mí, ahorita, ¿qué le digo? Esto es de doble fila esta palabra hoy. Aún para mí.
que todas las veces que confrontamos las cosas que no están bien, vamos a ser rechazados. Todas las veces que podamos confrontar a alguien que sus actos no son buenos, que son malos, que sus conductas no honran el nombre de Dios, que las cosas y los pasos que dan en su vida no son agradables a Dios. Y si nos toca confrontar y hablar, tampoco vamos a ser aceptados. Y vamos a estar quizás en ese pasaje, en esa sombra de desaliento que quizás estaba Jeremías. Y Dios de una manera directa le dice, levántate. Levántate porque es tiempo de reacción. Ese levántate, avanza, tienes que continuar, tienes que seguir. Entonces ahora sí, si Él dice que tenemos que seguir, entonces mi razonamiento lo tengo que someter a qué cosa, a la revelación de lo que Dios me va a decir. ¿Me hago entender esto? Cuando yo razono y digo, pero Señor, si ya me miran mal, si ya me critican, si ya me odian, si soy la más fea, ¿y ahora qué más? Mi razonamiento no está para ser puesto en evaluación. Sencillamente cuando Dios dice, levántate, continúa hablando, continúa profesando la palabra, continúa evangelizando, continúa haciendo lo que te he mandado a hacer conforme a lo que yo he puesto en ti a hacer. Amén. Entonces nos manda y nos ordena, levántate. Esto no es a tu manera, sino a la mía. ¿Que te duele? Sí. Pero la sombra del desaliento es una sombra que solamente pasa, pero no se queda. Amén. Y si Dios le dice a usted y me dice a mí hoy, levántate, ¿es qué cosa? Que toda revelación que viene de Dios va a empezar a recibirse de alguien que decide levantarse. Porque todas las veces el diablo va a usar la boca de todo, hasta del que duerme con usted, para decirle cualquier desajuste. Algún momento de mi vida, siendo mis hijas todavía jovencitas, una de ellas un día me dijo, ¿tú te crees la gran cristiana? Me dijo así. ¿Tú te crees la gran cosa? Mientras la escuchaba, porque esa etapa dura, ¿no? 14, 15, 18, 16, 17, están bien endemoniadas. Bien duro, ¿eh? Entonces hay que saber identificar con quién pelea uno. Es dura la batalla, pero sí se puede manejar esto. Mientras hablaba, y yo le veía eso que no era de ella propio, ¿no? Porque hay que tener esas antenas ahí espirituales. Mientras ella hablaba, yo no la miraba a ella, por supuesto, pero sabía lo que estaba manejándose en ella también, pues, ¿no? Porque en esa etapa los chicos quieren ser artistas, quieren ser todo, y uno les corta, no puede ser artista, porque tiene que ser cristiano. Entonces hay una demanda tremenda. Mientras ella hablaba así, yo observaba sus gestos, mientras mi pensamiento decía, Señor, dame, ¿cómo respondo? Porque uno tiene que aprender la sabiduría de Dios para ver cómo respondo. Que no dejarnos llevar por esa humanidad, porque por humanidad le hubiera machacado la cabeza, pero por naturaleza, ¿no? Esa reacción. Pero espiritualmente no puede suceder. Mientras ella hablaba aquello, el Espíritu me ayudaba a formular la respuesta. Cuando concluyó de hablar, yo le digo, tomaré tus mismas palabras. Yo no me creo, yo soy. Cuando le dije eso, yo no me creo, yo soy esa mujer que tú dices. Hizo un gesto así, un gesto que no era propio de ella, por supuesto, ¿no? Sino lo que la estaba manejando a ella. Y se fue. No tenía más argumento. ¿Usted cree que eso no desanima? Claro que desanima. Empieza a ver esa sombra de desaliento. Uno dice, pero, ay Dios mío, la batalla primero es con los de adentro, para uno poder tener fuerza para el de afuera. Porque si uno pelea con los de afuera, no conoce a los de adentro. Entonces usted conoce a los de adentro para poder pelear con los que están afuera. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Y aquí hay algo importante que él le dice, levántate, pero no le dijo que se levante para prender el TV, no. Ni para ver los últimos informes de Facebook, no. Le dijo, levántate en forma de salir de esa sombra de desaliento, como le digo, ¿sí? Para que él empiece a obedecer. Y definitivamente la obediencia siempre trae grandes milagros y bendiciones, amén. Cuando obedecemos nos trae bendiciones y nos trae grandes milagros, amén. Y obedecer no es una cosa sencilla. Obedecer es irse en contra aún de nuestro razonamiento, en sentido de las cosas espirituales. Así que él empieza a decirle, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hay algo importante.
le dice que vaya a un determinado lugar. Mi pregunta es, ¿por qué no le habló hoy mismo? Sí, ¿no? A veces la comodidad natural es esa, ¿no? Señor, si tú me quieres hablar, háblame aquí. Arrogantes también a veces son. ¿Sí? Uno tiene que obedecer. Uno tiene que buscar de Dios esa orden de Dios, ¿dónde nos quiere dirigir? Porque si yo estoy tan entretenido solamente entre la familia, la broma, la risa, el TV y lo de aquí, lo de acá, si yo estoy entretenido en muchas cosas, Dios podrá hablarme, quizás sí, pero de manera más profunda, de manera más directa, de manera hacia propósito establecido, quizás no. En las a solas es donde podemos entender un poco más esa profundidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que le dice, levántate y vete, pero lo envía a un lugar determinado, a la casa de un alfarero, y le dice, y allí, cuando llegues allí te voy a hacer oír mis palabras. ¿Sí? Yo sí me dije, bueno, porque que no le habló ahí mismo, ¿no? Pero Dios no es así. Porque Dios sabe a qué escenario y a qué lugares nos lleva para hablarnos. Él sabe cómo hacerlo. Porque el corazón del ser humano, muchas veces la sensibilidad para lo que observa, ¿sí? Y empieza a suceder en la mente y en el corazón, es donde Dios tiene esas oportunidades para poder ahí transferir los propósitos que tiene para con nuestra vida. Amén. ¿Sí? Y de esta forma, de esta manera, es como a veces le sucede quizás a usted que de manera, por los planes de Dios definitivamente, que usted fue a un determinado lugar o está con determinada persona, algo inesperado, pero Dios ya lo había planificado. Y allí Dios le trae la palabra que tiene que darle a esa persona, a esa amiga, o esa justa palabra que necesitaba su papá, su mamá, su hermana, su amigo, su vecino, yo no lo sé. Pero Él nos lleva a escenario para poder entregarnos un mensaje para alguien o para muchos. Amén. Cuando lo lleva a este lugar, a un lugar, no relata la escritura de nombre, tan solamente la casa de un alfarero. En aquel lugar, pues, había muchos lugares donde aquellos artesanos manejan la parte de las vasijas y eso. Y cuando yo digo, cuando uno va a un almacén, cuando va a algún lugar y uno dice, ay, este producto, qué maravilloso, qué lindo, y uno se detiene a ver el mínimo detalle y la calidad, ahí por dentro y por fuera, y tanto relajo que uno se mete para ver cuando ve algo, ¿no? Pero uno no sabe que este producto terminado, ¿qué sucedió antes de? Como les digo, cuando es un plato de comida, el que se siente cómodamente a comer no sabe antes de cuánta platería nada más tuvo que lavar, ¿no? Y cuántas cosas tuvo que hacer, mucho más si son más de uno. En mi casa pues somos 5, siendo que todos son Luis, yo y 3 chicos, porque la otra nena todavía está fuera el país. Pero cocinar al personal demanda su tiempo, ¿no? Demanda su tiempo y el trasterío. Y a veces alguien dice, ay, pero alguien contaba un día, dice, las veces que le pido a mi esposo, ¿qué quiere de comer? Y empieza a pedir, ay, hazte un bistecito y unos pataconcitos y un ajicito y un arrocito y un juguito y unos maduritos. Y dice, termina todo en guito como que para atraparme el corazón, pero es una gama de cosas, pues. Yo le digo, pero el problema tuyo es que le preguntas, le digo. Tú solamente di, tengo un verde, una libra de arroz y agua. ¿Qué quieres que te haga con eso? No va a tener para escoger. Con eso te dará el menú. Punto. Y dile que tienes un solo huevito ahí. No le digas, le digo. ¿Por qué cree que tienes puede ser mucho manjar? Entonces hay un abuso en esas cosas. ¿Sí? Porque nunca nos detenemos al proceso. Solamente disfrutamos el final. Solamente disfrutamos el final. Y eso es lo que acontece hoy a nivel mundial, diríamos yo, de los grandes siervos de Dios, ¿no? Y decimos, uy, ese predicador, Dios mío. Y los predicadores, usted le escucha 50 años en el Evangelio, 60 años en el Evangelio. Y ellos cuando empiezan a hablar las crisis que han tenido que pasar. Hay un predicador que yo admiro tanto, ya no está sobre la faz de la tierra, el pastor David Wilkerson, un estadounidense, un hombre de mucha pasión en Dios, pasión sobre pasión.
Y él tuvo que pasar tantas crisis, enfermedades, del cáncer de su esposa, del cáncer de su hija, del cáncer después de su nieta. Y es impresionante lo que él empieza a relatar, las cosas que ya ha dejado, por supuesto, allí, que están grabadas y que son de tanta edificación. Pero ver su ministerio, un gran ministerio que hoy por hoy también lo tiene su hijo, Eric Wilkinson, ¿sí? Ahí en Manhattan. Pero todas las cosas que les tocó vivir. Entonces es fácil ver a un predicador, ver a alguien puesto con gran fe, valentía. Pero ¿qué pasó antes de? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sigue pasando ahora todavía de continuo? ¿Sabe qué? Ver a un predicador bien plantado son muchos tiempos de sufrimiento también. De heridas ahí cosidas ahí sin anestesia, con hilo grueso, que suena trac, trac, cada vez que entra la aguja. ¿Sí? Pero esto que lo conduce Dios a Jeremías y dice, ve a ese lugar porque sabe lo que quería hablarle a Jeremías. Quería que mientras él observara a aquel hombre, aquel alfarero, puesto allí con sus manos en la arcilla mientras formaba la vasija, quería que él observara qué cosa, que ese hombre primero estaba entregado 100% con pasión, con una pasión para poder generar algo maravilloso. Porque alguien que se dedica para generar algo y está con su corazón y con su pasión, va a querer hacer algo maravilloso, espléndido, que sea tan agradable a la vista de muchos. Amén. No lo hace para sí mismo. Cuando trabajamos para nosotros mismos, lo hacemos a cualquier manera, ¿verdad? Como sea. Porque más o menos típico de esas mamás cuando quedan solas y dicen, mi marido no está. Hoy hay empanada. Se acabó. Ya va a estarme agitando. ¿Sí? Sí. O come ella cualquier cosa, va un pan con cola y cachito y se acabó. La que le gusta el cachito. Pero cuando sabe que el esposo está ahí y cuando está el otro paladar un poco más exigente, sabe que no puede darse esos lujos, le va a demandar mayor esfuerzo. Le va a demandar escoger y seleccionar qué alimento va a dar. Y esto es lo que quería Dios decirle a Jeremías. Quiero que observes a él. Quiero que observes la pasión que tiene en la casa del alfarero. Las características que tiene ese alfarero. Porque iba a ser un comparativo de él mismo como Dios, de lo que él podía hacer, lo que quería hacer con su pueblo. Esto quería ver, que de manera visual él pudiera observar a alguien que tiene tanta pasión para generar un artículo, algo que solamente va a ser para la vista, para lujo, para ponerlo ahí como adorno, pero más sin embargo, el hacerlo tiene pasión. Amén. Pero estas herramientas también tenía que observarlas Jeremías. Tenía que observar las herramientas de aquel hombre, aquel alfarero. El alfarero no solamente se sienta y pone ahí un poco de barro. No solamente lo hace así. De acuerdo a lo que estaba observando, el alfarero toma el barro y le pone agua. Le pone agua no para armar la vasija, le pone agua para poderlo cernir, para quitarle todas las impurezas, para quitar todo lo que estorbe, lo que pueda dañar al momento de empezar a trabajar la vasija. La primera etapa es cernirlo, pero meterle agua para cernirlo y liberarlo de impureza. Para su vida espiritual y la mía. El agua es la palabra. Usted y yo somos barro, creados por la mano del Señor. Pero cómo nos purifica y nos quita esas impurezas, eso que estorba, eso que daña, eso que va corrompiendo esta vasija, que va corrompiendo lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Si no está el agua, si el agua no lo purifica, que es la palabra de Dios, y no nos confrontamos con la palabra para purificación, entonces todas las veces nuestra vasija, nuestra propia vida, van a tener impurezas. Y las impurezas son aquellas que se van a evidenciar vez tras vez cuando nos equivocamos con decisiones no acertadas. Cuando ponemos de manera ineficaz, hacemos la palabra del Señor. O cuando leemos tan solamente la palabra como un libro de información, más no un libro de transformación.
Más 1 Timoteo 3:16 dice que la palabra es útil, que toda la palabra es útil y que la palabra es inspirada por Dios y que la palabra nos enseña, que la palabra nos redarguye, que la palabra nos corrige, que la palabra nos instruye. Es decir, que si la palabra no cumple estos 4 pilares cuando la estamos leyendo, entonces solamente es una revista. Porque cuando leemos la palabra, dice que empieza a redarguirnos, es decir, me confronta. Si me dice que los mentirosos son hijos del diablo y yo estoy mintiendo, digo, ay, estoy siendo hijo del diablo. Ya no quiero hijos del diablo, ya no voy a mentir. ¿Qué me está haciendo? Me está enseñando. Y cuando me redarguye con mi pecado, entonces cuando me redarguye empiezo a corregir. Y cuando me corrige, entonces he sido instruido en justicia, que es la palabra de Dios. Amén. Son las impurezas. Son las impurezas. A veces decimos, bueno, es que yo quiero ser a la manera de Dios. ¿Cómo podemos ser a la manera de Dios si no tenemos un diálogo con Dios? ¿Cómo podemos ser a la manera de Dios si no leemos la palabra de Dios para transformación? ¿Cómo lo lograremos? Vamos a envejecer con impurezas. Vamos a envejecer con las mismas malas costumbres. Vamos a envejecer con los mismos malos pensamientos. Vamos a envejecer con la misma forma inadecuada, dejando que hable mal de nuestro Dios. Porque una vez que decimos somos cristianos, decimos Dios le bendiga, todos los actos que sean después de, van a decir, hermanito, ¿hermanito de quién será? Porque podemos cargar Biblia, pero eso no me dice que soy hermanito. Hasta los ladrones cargan Biblia. Sí. La evidencia son sus frutos, dice la Escritura. Y estas son las herramientas que tenía que ver Jeremías. Una vez que entonces purifique ese barro, ahora sí ese barro tiene que ser puesto sobre una rueda. La rueda, ¿verdad? Sí, se han visto lo de los alfareros. Ahí la ponen para empezar a formarla, a darle la manera, a darle esa forma maravillosa y definida que quiere darle el alfarero. Pregunto yo, mientras Jeremías observaba a aquel hombre mientras trabajaba, Jeremías podía ver qué había en el pensamiento y en el corazón de aquel alfarero. No lo puede ver, porque eso está dentro de él. Él solamente podía observar la manera como él trabajaba. Y es lo que en Dios no podemos verlo. La palabra de Dios dice que en Romanos 12:2 dice que sus planes son agradables y perfectos. Eso dice la Escritura. Yo no los puedo ver. Yo no sé mañana, pasado, después de cuántos años, qué va a pasar conmigo. Yo tendré muchas ideas, pero mis ideas quizás no son tan iguales a las ideas que Dios tiene conmigo. Pero Él sí es mi alfarero. Él sí es el alfarero. Yo soy ese barro. Y lo único que puedo dejar es que Él, con esa pasión y esa entrega, haga y empiece a generar en mí lo que Él tiene en su corazón. Lo que Jeremías tenía que ver era esto, esa pasión que el artesano, el alfarero, estaba en sus manos en el barro. ¿Sí? Mientras la rueda giraba, esa rueda es tan rápida como ellos lo hacen para ir manejándola. Claro, la controlan con un pie. ¿Sí? Pero el trabajar sobre esa rueda para nuestra vida viene a ser esa vida que es nuestra vida aquí sobre la tierra, controlada por Dios. Que no es controlada por circunstancias, que no es controlada por una vida de casualidad, sino que es controlada en esa misma rueda. La misma rueda que tenía el alfarero es la misma rueda donde usted y yo nos encontramos. ¿Sabe? Es esa misma rueda. Esa rueda que la maneja Dios, no la manejamos nosotros. Nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? No lo sabemos. La rueda, el control de la rueda la tiene Dios, no la tengo yo. No la tenemos ninguno de nosotros. Lo único que somos es ese barro en la rueda, Dios con sus manos puestas en el barro y nosotros en la rueda. Nada más. Pero Dios sí dice que Él no nos dará más carga de la que no podamos soportar. Esa sí es su promesa. Lo que a mí me dice que si hoy paso una crisis, Dios me ha visto con esa capacidad que sí la puedo pasar. Porque si yo soy incapaz de cargar el peso, Él no me lo va a poner. Entonces, lo que quizás la carga que usted tiene es, quizás yo no la puedo llevar. Y la carga que yo tengo quizás tampoco usted la puede llevar. Cada uno lleva el peso que Dios ha visto en su capacidad. Y que la rueda que gira,
La rueda que gira en nuestros acontecimientos diarios que son controlados por Dios, que no son controlados por mí, porque si fueran controlados por cada uno de nosotros, nosotros dijéramos cómodamente, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y seríamos selectivos de los acontecimientos de la vida, porque el ser humano como tal, siempre la vida liviana es más fácil, es más llevadera, es más alegre, es más agradable. Mas sin embargo, tenía que ver esto, que trabajaba sobre una rueda. Y en su vida y la mía es esto. La rueda, la velocidad que está la suya, no sé, solo conozco la mía y está bastante veloz. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Y seguido de esto, la otra parte es el fuego, que tenía que ver también esto. Porque el fuego es la parte que le da la forma definida y permanente a la vasija. Este es el fuego, la que le da la forma definida y permanente. Porque cuando usted ya pone, así como las alhajas, ¿verdad? Las cosas de oro o esos grandes vasijas preciosas, cuando ya están completas, ya están, pero al último toque, al fuego. Para que esto que se armó, que se hizo, esas pinceladas maravillosas que se dieron en aquella vasija, deben de permanecer, ¿sí? Deben de estar definidas. Y quizás usted diga, bueno, las pinceladas, dejar esas pinceladas que sean de Dios. Y esas pinceladas serán siempre permanentes y serán definidas. ¿Sabe? En un hombre o una mujer de fe, estas pinceladas que van ya al fuego, para que sean permanentes y definidas, son esas pinceladas que nosotros las vemos quizás de manera liviana, pero que esto que está sucediendo en su vida y en la mía está marcando el corazón de alguien, está marcando el corazón de más de uno. Quizás no solamente de sus hijos, de su esposo, sino también de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos. Lo que sí tenemos que dejar es que esas pinceladas caigan, ¿sí? Si son en el Señor. Y hablando del fuego, esas son las pruebas que son duras, pero son esas pruebas de fuego en el horno. ¿Quién quiere ir al horno? Nadie. Pero la vida debe tener sus hornos, ¿sí o sí? Están como hablando, ¿sí o sí? La vida deben de tener esto, deben de tener sus hornos. Si la vida no tiene hornos, no tendremos esas pinceladas definidas y permanentes para avanzar en este camino de fe. Y nuestra fidelidad es el primer horno. Cuando las circunstancias adversas se presentan, ahí es donde se va a ver pues nuestra fidelidad. Si somos fieles o no en las cosas del Señor. La fe es otro horno. Creerle a Dios en lo imposible es para ponerse, pero bien fuerte, valiente. Tener paciencia, ese es otro horno. Aprender a esperar en Él. Porque la ansiedad naturalmente uno desfallece y deja la oración, abandona la promesa, abandona las cosas de Dios. Dice, la verdad es que estoy cansado y harto de esperar, no pasa nada. Dios no trabaja en la ansiedad. Dios trabaja siempre en la paciencia. Y cuando somos pacientes y decimos, Señor, esta situación, yo no puedo hacer nada. Particularmente siempre digo, Dios, Señor, esto me duele y abre heridas. Pero nada puedo hacer. Cambiar corazones no es mi habilidad. Si pudiera, yo hubiera cambiado de hartísimos. Cambiar los pensamientos, tampoco tengo habilidad. Al final no tengo nada, recursos para cambiar pensamientos, corazones y emociones, no las tengo. Pero reposo en paciencia. Lo harás un día. ¿Cuándo? No sé. En tanto, voy a preocuparme por las cosas que tengo que hacer. Amor. Tener amor es otra pincelada que va también para el fuego. Y el amor que perdona, el amor que acepta, el amor que recibe, el amor que restituye, el amor que nuevamente restaura, el amor que rescata.
ese amor. Carácter. Tener carácter, permitir que Dios moldee el carácter nuestro a la manera de Él. Hay una adoración que dice, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Cantarlo y adorarlo es mágico. Y es un deleite, es algo de pasión. Pero digo, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Pero en modo práctico, sucede. En modo práctico sucede. Cuando alguien se desenfrena. En modo práctico sucede en nuestro carácter. Cuando locamente los que manejan vehículos, los que manejamos vehículos, digo, de paso se malgasta el tiempo, sale retrasado y empieza a perder su carácter y a decir cuántas cosas se le aparece porque está apurado y el indisciplinado en su tiempo fue él. Y quiere que la tierra se gire a favor de él. El carácter más, mi carácter más como el tuyo, como el de ¿cuál será? ¿Del cuál será? Digo, haz mi carácter más como el tuyo. No sé. Carácter se revela diariamente. Recuerdo que algún momento estaba cocinando ahí llena de pasión. Por esas cosas estaba haciendo una esencia de café. Me tropiezo y toda esa esencia se me cae a la sopa. 11 de la mañana. Y yo sentí, Padre, ayúdame, Dios mío. Señor, ¿y ahora qué hago? Yo mismo, calma, que no puede el cúnico. Otra vez vamos de nuevo, que sí se puede. Limpia, arregla y todo. Carácter. Carácter en cualquier cosa, por mínima, o por grande o por gigantesca. Carácter. Ahí ese horno también es carácter. Nos desenfrenamos. Esas pinceladas deben ir al horno, al horno. El carácter. La mansedumbre. Soportar siempre a los que nos rodean. Manso y humilde de corazón. Es una pasión leerlo así. En modo práctico, mansedumbre. Mansedumbre en modo práctico. Lo ponemos en on, que funcione. No lo carguen en off, sino en on, funciona. Modo práctico, mansedumbre, calma. Hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos manejar, pero las pruebas son eso, el horno, ¿dónde? Si yo le preguntara a ustedes, en qué horno no va a estar metido, quizás en todito esto que ni se diga yo. Sí, pero todos los días es esto. Pero todos los días, sí, ese calor que le da al barro, ¿sí? Le da fuerza, le da belleza, incrementa la utilidad, incrementa el valor, ¿sí? Lo que sí sabemos es que Dios sabe cuánto calienta el horno y cuánto podemos soportar, ¿verdad que sí? Y esto viene hasta para mí. Dios sabe cuánto calienta el horno y cuánto podemos soportar. Amén. Denle fuertes palmadas al Señor. Y sabe que cuando esto que le digo, Dios sabe cuánto calienta el horno. Padre. Yo le decía ayer, conversando con mis hijos, esto es terrible, digo. Me levanto con 2 y pum, caen 3. Ya es mucho, le meto el... Pero Dios sabe cuánto calienta el horno. Porque Él solamente sabe cuánto soportamos y cuánto tenemos temple para soportar. Y aún cuando decía un predicador, el predicador Carlos John Stanley, el pastor Stanley, decía él que aún debemos dar gracias por aquellos que nos hacen cuadritos la vida. Decía, dele gracias por aquel que le hace cuadritos la vida. Dice, ¿sabe por qué? Porque a través de esa persona usted empieza a pulir su carácter. Usted empieza a darse cuenta y a revelar las cosas que todavía tiene que pulir Dios. ¿Sí? Y es verdad. Y en este caminar, bello caminar, ¿sí? Mi horno está caliente. Se está calentando mucho. Se está calentando y parece que ya estaba apagado y otra vez se calienta. Como que va a tener que arrancarle el cilindro de gas para que no siga calentando.
Pero de esto se trata. Se trata de que Jeremías tenía que observar, así como aquel obrero, aquel artesano, ver la pasión que tenía mientras rodaba la rueda, mientras sus manos estaban en el barro. Tenía que ver lo que iba a suceder. Tenía que observar esa pasión, esa entrega, esa dedicación. Pero hay algo impresionante, porque la Escritura dice que la vasija del barro se echó a perder. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo diría, pues bueno, y entonces, ¿y ahora? Si se echó a perder, o sea, ¿qué va a pasar? Y esto también tenía que observar Jeremías, que cuando se echó a perder, aquel artesano, aquel hombre que tenía tanta pasión y se dedicó para purificar la arcilla, para tener tiempo para ir plasmar lo que había en su corazón, en su mente, las ideas que tenían, esas pinceladas para crear aquella vasija, no se revela porque eso está en el corazón. Pero cuando Jeremías ve que la vasija se echa a perder, ¿sí? Lo que sí se da cuenta es que él la hizo otra vasija. Es decir, mientras la quería hacer de pronto gordita, media así infladita, se le echó a perder. Ahora dice, te voy a hacer de otra manera. Pero no desechó el material. Amén. No desechó el material. No dijo, esto está dañado, pum, y coge otra masa. No. Lo que le estaba enseñando a Jeremías y le enseña a usted y a mí, que todas las veces que cometamos alguna cosa que en el horno no estemos bien, yo no lo sé, que alguna situación no está bien en nuestras vidas, que todavía estamos en proceso, todavía Dios está tratando con nosotros. Él no nos desecha, Él no nos dice, ya no te quiero, ya has hecho malas cosas, por gusto eres así, me das coraje contigo, así como hablamos nosotros, ¿verdad? No, Dios no es así. Él no nos desecha. Jeremías vio que la volvió a hacer, la volvió a formar. Eso empezó a hacer. Volvió a hacer otra vasija, es decir, se echó a perder, sí, pero volvió a tomarla otra vez. Y eso es una oportunidad de iglesia. Una oportunidad para el amigo que está ahí, una oportunidad para mí. Si cuántas veces usted y yo, a veces en nuestras a solas, decimos, Señor, me siento que ni siquiera puedo acercarme a ti. Me siento que no puedo llevar este peso del que me critica, del que me humilla, del que ya hoy no me aprecia, del que todo el tiempo me rechaza o de que todo el tiempo me hace a un lado, de aquellos que quizás un día creí o ya no tienen nada conmigo. No lo sé. Quizás de ese esposo, de esa hermana, de ese amigo, yo no lo sé. Y quizás porque nos desenfrenamos de alguna u otra manera, porque todavía falta pulir el carácter, mansedumbre, el amor, el perdón. Muchas áreas. Y esto nos conlleva a un estado de no quiero acercarme. Dios no nos rechaza, iglesia. Él vuelve a armarnos otra vez. Porque recuerde que así como Jeremías en aquel obrero podía ver cómo trabajaba, pero no podía ver lo que en el corazón había de todo lo que quería formar y plasmar en esa vasija. Dios siempre nos da otra oportunidad. Siempre, siempre. Y es lo mismo que Dios ha diseñado y ha planificado, ese diseño y ese propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en este desarrollo que Jeremías estaba acá, ¿sí? Y ahí entonces, cuando ya ve el último acontecimiento, Jeremías, ahora sí Dios le habla a Jeremías. Mientras tanto, Jeremías estaba sentado observando, para que vaya rescatando todos los acontecimientos. Y ahora sí vino la palabra. Y ahí es cuando Dios empieza a decirle, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que le estaba diciendo, así son, así. Yo no los desecho, los purifico, pero de ustedes mismos vuelvo a armarlos. Yo no digo, voy a hacer algo tan imperfecto. La rueda no se girará de una manera tan violenta para destruir la vasija. Va a ser movida en la necesidad de la forma que le va dando el alfarero. En su vida y en la mía, si esa rueda va girando, veamos las cosas del Señor.
Y en la casa del alfarero, con esto quiero finalizarles. En la casa del alfarero, ¿sabe? En la casa del alfarero encontramos la palabra de Dios, que es esta. La casa del alfarero es esta, la casa de Dios, aquí al lugar que venimos al Señor. Amén. Aquí encontramos la palabra de Dios. En la casa del alfarero son formadas las nuevas vasijas. Usted y yo somos nuevas vasijas. Amén. Y por eso estamos aquí en la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, las vasijas rotas son restauradas. Esta es la casa del alfarero, la casa de Dios. Y en esta casa del alfarero, donde las vasijas rotas son restauradas. Usted y yo, solo Dios conoce nuestra condición, pero Él es quien nos restaura. Y la vasija está formada de acuerdo a la imagen de la mente del alfarero. Se lo leo otra vez. La vasija está formada de acuerdo a la imagen de la mente del alfarero. De la mente del alfarero. Usted y yo solamente dejémonos manejar en las manos de Dios. No le digamos a Él cómo tiene que hacerlo. Solamente dejemos que Él haga. Y como les dije, Él calentará el horno todas las veces que sea necesario. Y todas las veces que que las vea como utilidad para nuestras vidas. Que no podemos ver porque la mente y el corazón no se revela, sino hasta el final de ver todo lo procesado. El alfarero al final tendrá ahí su vasija hermosa con pinceladas maravillosas que ya quedan definidas y plasmadas totalmente, pero que cumplió su proceso. Si usted y yo todavía permanecemos sobre esta tierra, dice la Escritura que el que comenzó la buena obra, Él la terminará. Y si usted y yo estamos sobre esta tierra, todavía hay bastante por hacer. Nadie está totalmente decir, ya lo terminé, ya lo concluí todo, ya lo hice todo. Aún hay muchas cosas por corregir. Mientras tanto, dejemos que las manos del alfarero estén allí, en la arcilla, formando la vasija. Cuando las manos de Él están en nuestras vidas, cuando todas nuestras vidas, nuestras circunstancias, todo lo que sucede en nosotros está en las manos del alfarero. Y dependiendo cómo mueva esa rueda y cómo el horno esté caliente, al final todo será una buena vasija, un buen hombre, una buena mujer de bien, de fe, de esperanza, y que será útil en las manos del Señor. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Póngase de pie.